Hola, ¿cómo estás? Si no me conoces, soy Gustavo Ruiz, soy psicólogo general sanitario, colegiado por Madrid desde el año 90, hace muchísimos años. Y bueno, tengo un programa que va a iniciar su quinta edición, que es de terapia dialéctica conductual, y ahora estoy profundizando en este modelo de terapia que es apertura radical dentro de terapia dialéctica conductual. Es un modelo distinto en el sentido de que va orientado a personas que sufren de depresión crónica, de anorexia nerviosa, de trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva, ansiedad resistente a los tratamientos, trastornos del espectro autista y perfeccionismo maladaptativo, básicamente. Al final, como vas a ver en las transparencias, van muy de pasada, ¿eh? Tiene que ver con cómo nos adaptamos a la sociedad en función de cómo la percibimos o de cómo nos la interpretamos o de cómo nos ha enseñado a alguien a interpretarla. En cada una de las transparencias te aporto algo de información y bueno, si luego te dejaré en la descripción un vínculo para que te vengas al grupo de Telegram donde trabajo con trastornos de la conducta alimentaria, pero que también voy a orientar esto un poquito para, para abrir el abanico o la ventana, ¿no? de posibles beneficios. Si quieres venirte al grupo, en el grupo puedes entrar como anónima y no hay ningún problema. Pones el nombre que tú quieras y ya está. Y nadie se va a meter contigo ni nada por el estilo. Curioseas la información, si te es de utilidad estupenda y si no, pues nada. Vamos a seguir. Si puedo pasar aquí. Eso es. Mira, en los trastornos de la personalidad, que es un grupo de trastornos muy importante y muy relevante en lo que es salud mental, hay un tipo de trastornos que se consideran caracterizados por la impulsividad, la dificultad para no hacer caso, no dar respuesta a lo que te demanda el cuerpo, lo que te demanda la cabeza en un momento determinado, y trastornos de sobrecontrol. Son trastornos donde el impulso no existe. Lo que existe es la tarea, la rutina, lo que hay que hacer de alguna manera. Bien interiormente entiendo que hay que hacer eso, bien exteriormente me lo están imponiendo y yo lo he interiorizado de alguna forma. En el caso de la impulsividad se considera que lo que está ocurriendo es que las personas están viendo la recompensa o los resultados a muy corto plazo. Pues mañana tienes un examen, pero te llaman tres amigas para salir, tomar algo, ir a bailar y además te dicen que va a venir no sé quién y claro, te vuelves pues muy débil de cara a la tarea y a la obligación de prepararte para mañana y garantizarte de alguna forma que vas a probar y dices, "Buah, voy a salir aunque solo sea un rato". Vuelves a las 5 de la mañana y es materialmente imposible que te pongas a estudiar, pero bueno, lo intentas y eso es impulsividad, una respuesta impulsiva. Una respuesta de control sería incluso que una de las amigas, porque no quieres venir, te bloquea incluso y dices, bueno, ya se resolverá eso, pero es que yo tengo que estudiar, tengo que estudiar. Entonces, socialmente alabamos las posibilidades de control, que las personas se controlen. Aunque el otro día estaba viendo una película eh, algunas de las figuras políticas más emblemáticas y las dificultades que tenían con el calor, con el alcohol y con otro tipo de sustancias y de conductas, ¿no? Winston Churchill, eh, y hablaban de alguien más. Es muy divertida la película. Bueno, en los extremos siempre hay dificultades para nosotros a la hora de adaptarnos a la vida, ¿no? En trastornos de personalidad se considera que el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, el trastorno dependiente, el evitativo y el esquizotípico podrían estar en la zona de control. El dependiente, dudas, no lo meten ellos, yo sí que lo he metido, pero habría dudas porque hay personas dependientes que están al otro lado en la impulsividad. Eh, la sociedad, nosotros somos una tribu, en la tribu no nos podemos permitir los impulsos, salvo que la potencia física en algunos momentos nos permitiera hacer de nuestra capa un sayo o el poder del grupo. Y fíjate que incluso cuando un grupo es capaz de hacer lo que desea hacer por la potencia que tiene, los miembros del grupo han de ceder.
han de controlar su propio impulso, su propia... Hay señales sociales, tanto verbales como no verbales, que penalizan nuestra conducta. Una potente herramienta de control social ha sido la vergüenza, es decir, provocarme vergüenza en situaciones sociales ha sido un mecanismo de control social extraordinario, y parte de las personas que adolecen de sobrecontrol eh, adolecen también de extrema vergüenza y de incapacidad para adaptarse en situaciones sociales que no estén reguladas. Es decir, en una clase se adaptan perfectamente. En el trabajo probablemente se sobreadapten, sea la persona que mientras que unos se van a, a, a socializar fuera, ¿no? Y a tomar algo juntos, pues se queda terminando un trabajo que podría terminar después de salir con ellos, pero que prefiere terminarlo ahora porque no puede dejar las cosas a media, porque no se lo permite su propia estructura de valores y de creencias. Los trastornos de personalidad tipo impulsivo pues son los cuatro del clúster B o del grupo B, ¿no? La tribu demanda que me controle. La tribu, mi madre me manda a la cama a las 9. La profesora me manda los deberes y por la mañana me pregunta. Los deberes los tengo que hacer después de merendar. La abuela viene los sábados a comer. El abuelo me lleva al parque el domingo. No me lleva en lunes al parque, me lleva en domingo. El sol sale por la mañana. Se pone a no sé qué hora. La luna sale después. Hay cierta rutina natural que provoca o que produce que nosotros también tengamos rutinas como sociedad, también para intentar compensar las enormes dificultades que hay a la hora de convivir unos con otros, ¿no? Y competir por recursos, etcétera. Tenemos unas rutinas, unas reglas del juego, ¿no? Tienen que ver con el control y con que controlemos nuestra propia conducta. Cuando me paso de control excesivamente, pues puedo caer en ese tipo de trastornos, ¿no? Es curioso cómo dentro de los trastornos de conducta alimentaria de tipo restrictivo, pues a veces cuando se analiza la personalidad, hay una personalidad de base bastante obsesiva compulsiva en el sentido de control, en la anorexia restrictiva, pero luego también a veces hay un diagnóstico dentro del espectro autista, porque también hay un procedimiento, hay mucho control, ¿no? Hay mucha evitación de todo lo que pueda ser arriesgado. En el caso de los trastornos alimentarios se dan en personas, a veces se dan en personas del trastorno del espectro autista, eh, bueno, pues porque absorben información de una manera muy estricta y entonces o restringida de alguna manera, no son flexibles, ¿no? Y entonces esa información forma parte de su propia estructura de valores o de creencias y es muy difícil sacarlos de ahí. Con sobrecontrol, ¿que se considera? Mira, es un fenotipo de personalidad, es decir, lo que se muestra de personalidad, ¿no? Un estilo de afrontamiento del estrés donde se inhibe la expresión abierta de las emociones. El afrontamiento del estrés, de hecho, a veces hay gente que confronta la situación de estrés y dice, bueno, venga, vamos para allá. Se imagina una línea imaginaria, aquí hay una línea, ¿no? Aquí está protegida, aquí está la zona de casa que se dice en los juegos, ¿no? Casa, esté protegida, ¿no? A partir de aquí tiene que actuar. Es lo que hace la actriz, el actor de teatro, ¿no? Que están súper no sé, muy nerviosas o muy nerviosos aquí detrás, algunos de ellos, no todos, ¿no? Y cuando pasan la línea imaginaria empiezan a actuar y ahí ya están afrontando el estrés y el estrés se convierte en energía que les permite actuar, ¿eh? En el caso del sobrecontrol, eso no se produce nunca y esa energía es estrés en realidad y te consume. De hecho, personas que adolecen de un excesivo sobrecontrol, cuando van a una fiesta y vuelven a casa se tienen que tumbar en la cama porque se han agotado completamente en la fiesta y no han hecho prácticamente nada, ni bailar ni nada por el estilo, han estado sentados en un rincón hablando muy educadamente y cordialmente con las personas que se han acercado, pero no han estado actuando abiertamente allí, ¿no? Puede considerar que expresarlas es innecesario, expresar las emociones abiertamente, inconveniente o incluso que es peligroso y que te pueden castigar por expresarlas. Algunas de las personas dentro de este ámbito de sobrecontrol crecen en entornos invalidantes donde expresar las emociones no es adecuado. Eso lo habrás visto en algunas películas, ¿eh?
Son personas que quieren ser correctas, perfectas, adecuadas, adaptadas, que funcionan según los valores de otros, de la sociedad. Son muy cumplidoras. Es como si eso fuera lo imprescindible para ser considerada por los demás. A veces esto les puede provocar resentimiento no expresado y a veces pueden explotar y cambiar o irse al otro lado, ¿no? No es fácil, pero puede suceder tras un trauma, una caída de caballo, este tipo de cosas, ¿no? Una caída de caballo es metafórico, me refiero a que Pablo pues se cae del caballo, cuando se cae del caballo es cuando se transforma al cristianismo, ¿no? O se convierte al cristianismo, según la Biblia, pues eso, una caída de caballo es una metáfora. También pueden esforzarse por demorar la recompensa, que esto es muy positivo, ¿eh? Pueden esperar a ser gratificadas. Las personas con sobrecontrol son personas, por ejemplo, que a la hora de preparar una oposición pueden meterle 3 años a una oposición, 8 horas diarias de estudio, llueva, les toque la lotería o sea el cumpleaños de la abuela. Son 8 horas de estudio y es lo que hay. Es lo que hay. Son personas muy controladas, no pueden demorar la recompensa, suelen integrarse bastante bien en la vida y hay algunas que sufren porque ese control pues les impide disfrutar probablemente de algunas cosas que les gustaría. En los diagnósticos de trastornos de la personalidad o de trastornos en general, la psiquiatría a veces dice hay trastornos de muy bajo autocontrol, que hay impulsividad, desregulación emocional y un elevado estrés, y hay trastornos de sobrecontrol por evitación y temor al riesgo, por contención emocional. También hay estrés, ¿de acuerdo? Hay estrés ahí. Entonces, unos que se sitúan en impulsividad y que suelen reaccionar de alguna forma a los trabajos terapéuticos del tipo terapia dialéctica conductual, el trastorno límite de la personalidad, el antisocial, alimentario de tipo impulsivo, pues trastorno por atracón, trastorno bulímico, el trastorno narcisista de la personalidad, trastorno histriónico, trastornos de conducta de diverso tipo, trastorno bipolar y tipo 2 y trastornos de externalización, es decir, trastornos donde no existe la culpa, de alguna manera, ¿eh? Simplificando. Y del otro lado, el trastorno, pues pueden reaccionar bastante bien a esta terapia, ¿eh? A la apertura radical desde la terapia dialéctica conductual. Es otro modelo de terapia dentro de lo que es terapia dialéctica conductual. ¿De dónde surge el modelo? Aprovechando ahora, pues mira, el modelo lo desarrolla Lynch, Thomas R. Lynch, con Y. Y lo desarrolla, él trabaja en terapia dialéctica conductual y se da cuenta en terapia dialéctica conductual lo que está haciendo a veces es reforzar conductas de sobrecontrol. Porque en terapia dialéctica conductual empezamos por tolerancia al estrés y regulación emocional. Pero caramba, las personas de sobrecontrol ya se están regulando. Si les enseñas a regularse mal, estás reforzando lo que ya están haciendo que les lleva a sufrir. Porque la idea es que si tú sufres en el día a día, algo está sucediendo, algo tienes que cambiar. Estas personas de sobrecontrol sufren mucho. Es trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, trastorno paranoide de la personalidad, trastornos alimentarios de tipo restrictivo, nuevos trastornos que también son restrictivos, donde se puede sufrir, pues vigorexia, ortorexia, el dieting, trastorno esquizoide, trastorno esquizotípico. Uno de los dos ha desaparecido ahora del DSM-5. Trastornos del espectro autista, ansiedad resistente a cualquier tratamiento, trastornos de internalización, es decir, de sentimiento de culpa de alguna manera, ¿eh? La depresión recurrente podría estar en ese. ¿Ok? Bueno, las personas que sobrecontrolan, lo que suele verse o saberse de ellas, el afecto es contenido, la cara es inexpresiva, flat face, lo llaman, ¿eh? Cara chata, cara plana. Es decir, le presentan a alguien, no sonríe, siempre hay una dificultad para tener expresiones, ¿eh? Están muy orientadas por la rigidez expresiva, por las reglas, el deseo de controlar, el deseo de controlarse, el deseo de que las cosas sean así, exactamente así. El interés por superar las expectativas, las propias y las ajenas, muy orientadas a la tarea, muy perfeccionistas. La inhibición de las emociones para mantenerse dentro de su confort, ¿no? Para mantenerse en su aparente seguridad.
no se permiten desvelar cosas, es difícil intimar con ellas, valoran las responsabilidades y valoran la justicia. Esto es lo que suele verse o saberse de esas personas sobrecontroladas. Consecuencias que puede haber: dificultades para expresar el estrés, la ansiedad, escaso, empobrecido intercambio social, etiquetada por otras personas como muy controlada, como una persona rígida. Personas no conciben que sufras, que necesite ayuda, porque la ven tan máquina, ¿eh? Tan orientada a la tarea, tan robotizada de alguna manera, que da la impresión de que no sufre, o sea, de que este es así, ¿no? Se sienten excluidas de los grupos, no entienden por qué sucede, porque al final el control está alabado en los grupos. Las personas que se controlan nos gustan mucho. Que papá vaya a trabajar, que luego los domingos salga con nosotros, o que salga con mamá, que cuando somos mayores nos diga que hasta ahora hay que estar en casa, pero que no se altere, que no exprese, que no vocifere, que no tenga salidas del tiesto, que sea una persona que regula de alguna manera, que sea como un sol o como una luna, ¿no? Que mamá sea así, pues eso a nosotros nos genera un confort, una seguridad que es extraordinaria y que de alguna manera nos permite volar, especialmente si nos permiten distanciarnos de ellos, desapegarnos, ¿no? Eso es importante. Entonces, estas personas, claro, no entienden que se las excluya, pero es que en el grupo puede ser muy aburrida. Si sales con ella puede expresar muy poco de lo que le sucede o tener una conversación aparentemente aburrida, no porque no pueda hablar de algunos temas, porque su cerebro es igual de grande que el tuyo, sino porque filtra antes de hablar de las cosas. Eh, en situaciones sociales es curioso que pueden no enterarse de lo que está ocurriendo. Están tan preocupadas por controlarse, tan preocupadas porque la situación se parezca a las situaciones reguladas que les gustan tanto, que es que no se enteran de la situación social. Sus respuestas pueden estar eh, a contrapié de alguna manera. Entonces, tienen mucha ansiedad, mucho sufrimiento y mucho estrés, pero no, como hay un afecto contenido, una cara inexpresiva, como hay rigidez expresiva, como hay un deseo extraordinario de controlarse, pues es que no se percibe, no se percibe. Eh, las personas subcontroladas, que son las personas impulsivas, pues bueno, aquí no quería hablar de este tema, tienes ahí la transparencia, la paras si lo lees, porque en realidad quería hablar de las personas sobrecontroladas, pero era por ver, ¿no? Mira, en la regulación emocional, RE, ¿no? Y en el estrés hay varios modos de afrontar las situaciones de estrés, ¿no? De una parte está afrontarlas, asumir el riesgo, el reto, y de otra parte evitarlas, ¿no? Antiguamente se decía, bueno, si afrontas el estrés, pues te estás regulando bien, si evitas el estrés te estás regulando mal. Hoy no, hay otras investigaciones que han dicho, no, mira, cuando tú estás muy estresada, por ejemplo, en el caso de las personas impulsivas, cuando están muy estresadas, distraerse es fundamental. Los que puedan hacer otras cosas. Nosotros, como psicoterapeutas, le intentamos enseñar a la gente a, a distraerse de las situaciones estresantes que les pueden llevar a una a una conducta de carácter impulsivo, ¿no? Las personas sobrecontroladas suelen emplear estrategias de evitación, se dice, como mantenerse en silencio, ignorar las sugerencias, información de retorno de carácter correctivo que denominamos, ¿no? O evitar las situaciones completamente. Estas estrategias les permiten centrarse en lo que tienen entre manos, ¿no? Pero suelen ser desadaptativas a largo plazo y le producen aislamiento, una de las fuentes principales de sufrimiento. A ver, evitar la situación de estrés es bueno, es valioso para mí. O sea, si yo tengo un pensamiento que es un pensamiento rumiante y que me está estresando, no sé si me va a llamar no sé quién y me está estresando mucho porque no sé qué le voy a decir, quitármelo de encima o trabajar sobre eso y escribir lo que le voy a decir, escribirlo y ya está, esto es lo que le voy a decir y punto. Eso para una persona que se sobrecontrola lo va a resolver así, ¿vale? Pero le va a seguir dando vueltas en la cabeza. Va a estar trabajando, pero a lo mejor le sigue dando vueltas en la cabeza. Eso le provoca estrés, sufrimiento le agosta, te agota en definitiva. Entonces, una de las cosas que puede hacer es distraerse, ¿no? Y decir, bueno, yo de esto, aquí no voy a pensar de esto. Aquí tengo que trabajar. Voy a pensar de esto en otro lado. Y se va a otro lado a pensar. O a dejar de pensar en eso. Y piensa durante 3 minutos y toma su reloj de arena y dice, le voy a dedicar 3 minutos a pensar en esto porque me está cabreando, me está alterando y no quiero dedicarle tanto tiempo. Y pone un relojito de estos y ya está, un reloj de arena es lo que he pillado por si no lo ves bien. Entonces, claro, hay esas estrategias de regulación emocional para afrontar y para evitar, ¿no? Eh,
Mira, las características, lo que dificulta la psicoterapia muchas veces con las personas que son sobrecontroladas, que están dentro de esos espectros que he hablado, es que, mira, nosotros lo que vemos es que la alianza terapéutica es difícil establecerla, especialmente si son un poco paranoides. Es difícil que confíen en nosotros. La apertura a la devolución de información, a que yo le devuelva información, pues es bastante cerrada, o a que le dé nuevas ideas, es bastante cerrada, ¿no? La flexibilidad, hacer cosas, cambiar el día, por ejemplo, o la hora, modificar una tarea que tiene que hacer por otra tarea, pues es difícil. La tolerancia a la ambigüedad, que nos demande una respuesta y que no la tengamos. Disculpa, tengo que toser. Pues es difícil, no la va a aceptar porque la ambigüedad le supera. La persona sobrecontrolada necesita que las variables estén ahí. No puede haber incertidumbre. Tiene que estar, ¿eh? Y la expresión de las emociones es muy difícil, muy difícil. Sin embargo, nosotros consideramos como psicoterapeutas que esto facilita el que reduzcamos nuestro sufrimiento, el que sigamos con la vida y en la vida, ¿no? El que sigamos ahí, eso, estas son las cosas que lo facilitan, ¿no? Las personas con este temperamento sobrecontrolado, personalidad individual, se agotan en estos esfuerzos, se agotan, les cuesta mucho entrar. Entonces, este tipo de psicoterapia que en el entorno hispanohablante todavía no ha entrado con fuerza, pero entrará con el tiempo, es un tipo de psicoterapia muy potente porque apuesta por eso, ¿no? De una parte por soltarse, ¿no? Entonces tiene muchas fuentes. Una de las fuentes es la Gestalt, en el sentido de que la terapia Gestalt ha trabajado mucho con grupos. Ha sido peligrosa a veces porque se ha creado una especie de sectarismo en algunos grupos de Gestalt que ha sido peligroso. Y ha habido sobreabusos y bueno, ha pasado de todo. Lo que sucede que tiene como apertura a la experiencia, eh, puede tener un impacto muy revelador. Y hay algunas psicoterapias de grupo basadas en el movimiento, en la acción, etcétera, que están fundamentadas en la terapia Gestalt y que son muy reveladoras, muy interesantes, ¿eh? Entonces, este tipo de psicoterapia tiene algunos ejercicios, especialmente los de moverse por el escenario, por el plató, hacer cosas que no harías en la vida consuetudinaria, ir soltándote a partir de ahí, contrastando cuál es el nivel de estrés o de ansiedad que te provoca el actuar delante de otros, etcétera, pues puede ser muy interesante para este tipo de trastornos y de sufrimiento, porque te puede ayudar, ¿no? Puede aliviarlo bastante. La idea es que trabajar con ese tipo de psicoterapia, el objetivo es intentar reducir el sufrimiento innecesario. Esa es la idea. Desde este punto sí, desde esta terapia, no, terapia apertura radical, dialéctica conductual, se trata de intentar incrementar, ganar en flexibilidad, ganar en la apertura a la información correctiva, es decir, información que te digan, tienes que comer de otra manera o alimentarte de otra manera, tienes que alimentarte como te proponga el nutricionista, tienes que alimentarte en los tiempos en que te sugiera el nutricionista, con las cantidades que te sugiera el nutricionista, y si tienes que reducir las tomas porque te provoca mucho malestar físico, pues ellos o ellas te podrán ayudar, ¿no? Pero tienes que ganar en flexibilidad y tienes que aceptar eso y tienes de alguna manera, ganar en la apertura a la información correctiva. Cuando el psicoterapeuta te proponga ir a una reunión, actuar de una manera determinada y hacer, ensayarla con él o con ella, pues ser capaz de ensayar esa situación, ensayarla, ser capaz de ponerte en otra tesitura, en otra situación, abrir, ¿no? Abrir el espacio que ocupas, abrirlo un poco, ¿no? Y ganar en conexión social, que probablemente es uno de los elementos más difíciles de ganar cuando tienes una personalidad de estas características, porque te sientes mal, porque te estresa mucho, pero es imprescindible ganar en conexión social y en intimidad, imprescindible. Y luego reducir pues la receptividad y apertura más bien mínimas, control excesivo, esa falta de flexibilidad la tienes que reducir, eh, mm, incrementar la expresividad de alguna manera, ¿no? La expresividad emocional, el ganar en la comprensión de las emociones de los otros, ganar en la expresión de tus propias emociones, ¿eh?
incrementar la conectividad con otras personas, incrementar la intimidad. Por intimidad entendemos los psicoterapeutas el, el poder estrechar lazos con personas. ¿Mm? No nos referimos a Tinder. Para nosotros en principio eso no es intimidad. Eso es un mecanismo de reforzamiento inmediato, casi de impulsividad, ¿no? Por intimidad nos referimos a, a ser capaz de resolver cosas, ser capaz de interesarte por las cosas de otras personas, permitir que otras personas se interesen por lo tuyo, ser capaz de abrir un poco tus sentimientos, tus emociones, tu situación en la vida, en la sociedad, permitir que otras personas, despertar el interés en otras personas de alguna manera, ¿no? Es decir, eso es para nosotros eso es la intimidad. Y bueno, lo vamos a dejar aquí. Eh, Te dejaré un enlace, si me acuerdo, para que te pongas en contacto conmigo si quieres. Y sobre todo te dejaré el enlace en la descripción del vídeo para que puedas entrar en el grupo que se llama Que te como. Es un nombre divertido. Y donde iré publicando y compartiendo vídeos que haga de este tipo de psicoterapia, que quiero empezar a hacer algunos de ellos, y materiales, porque algunos de los ejercicios los voy a traducir y los voy a compartir contigo para que puedas ir, digamos que aperturándote, ¿no? Y si estás trabajando en psicoterapia, pues no importa, porque creo que no será incompatible, porque esto es terapia cognitiva, conductual, pero más conductual que cognitiva, con lo cual no suele, no suele entrar en contradicción con otro tipo de terapia. Si entra en contradicción, pues con decírselo a tu psicoterapeuta y decirle, oye, ¿qué hago con esto? Y si te dice, déjalo, pues lo dejas y ya está, ¿vale? Bueno, que disfrutes, que soy Gustavo Ruiz, que soy psicólogo general sanitario. Si quieres ponerte en contacto conmigo, pues te dejo el número de teléfono ahí abajo en la descripción, ¿vale? Saludos, adiós.